Me rodeó Efraín con mentira y con engaño la casa de Israel. Y Judá todavía díscolo contra Dios, que es fiel, y con los santos. Efraín se apacienta de viento y va en pos del levante. Todo el día mentira y violencia multiplica, y hace pacto con Asiria, y envía aceite a Egipto. Contienda Jehová es contra Judá, para castigar a Jacob según sus caminos, y según sus acciones le devolverá. Desde el vientre agarró el talón a su hermano, y en su fuerza luchó con Dios, y luchó con un ángel y venció, lloró y suplicó a él. En Betel lo halló y allí habló con él, y Jehová Dios de los ejércitos, Jehová su nombre. Pero tú, pueblo mío, has de volver a tu Dios. Misericordia y justicia guarda y ten esperanza en tu Dios siempre. El mercader que tiene en su mano balanza de engaño ama defraudar. Y dijo Efraín así: me enriquecí, hallé riqueza para mí. La iniquidad de mis obras nadie hallará. Y yo, Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto otra vez te haré vivir en tiendas como en día de fiesta solemne. Y hablé a los profetas, y multipliqué sus visiones, y por mano de los profetas usé parábolas. En Galad ciertamente hay iniquidad y vanidad. En Gilgal sacrificaban bueyes también en sus altares, y como montón de piedras en un campo arado son. Y huyó Jacob del campo de Aram, y trabajó Israel, por mujer y por mujer fue guardado. Y por un profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Provocó Efraín amarguras, y su sangre sobre él dejará, y su desprecio devolverá a él su señor. Cuando hablaba Efraín temblaba, fue exaltado él en Israel, pero fue culpable por Baal, y murió. Y ahora añadieron para pecar e hicieron para ellos un ídolo de la plata de ellos, según su ingenio, obra de imágenes de artesanos. Y de ellos dicen: hagamos sacrificios de hombres, becerros. Por tanto serán como niebla de la mañana y como rocío temprano que desaparece, como tamo que se arremolina en la era y como humo que sube por la chimenea. Pero yo, Jehová tu Dios, de la tierra de Egipto, y como Dios me reconocerás, y no habrá otro Salvador excepto yo. Yo te conocí en el desierto, en tierra de sequías. Cuando te pastoreé entonces te saciaste, pero se ensoberbeció tu corazón, por eso me olvidaron. Seré entonces para ellos como un león o un leopardo por el camino de Asiria. Les saldré al encuentro como un oso sin cachorros, y desgarraré la cavidad de su corazón, y los devoraré allí como un león o un animal salvaje despedaza. Te destruyo, Israel, porque contra mí confabulas. ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde está tu Salvador de entre todas tus ciudades y tus jueces de los que dijiste: dame a mí reyes y príncipes? Te di a ti un rey en mi ira, y retiré en mi furor. Se ha amontonado la iniquidad de Efraín, y ha reservado en su pecado dolores de parto que le vienen. Al hijo necio le vienen tiempos en que no habrá alumbramiento de hijos. Mas de la mano del Sheol los rescataré, y de la muerte los libraré. ¿Dónde están tus plagas, muerte? ¿Dónde tu destrucción, Sheol? Mas la compasión se esconderá de mis ojos. Aunque entre sus hermanos fructifique, vendrá viento del este y viento de Jehová del desierto ascenderá, y secará su manantial y agotará su fuente, y todo objeto precioso del tesoro será saqueado. Llevará su culpa, porque Samaria se rebeló contra su Dios. Por la espada caerán sus pequeños, y serán estrellados contra el suelo, y sus embarazadas serán abiertas. Del libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 12, al capítulo 13, versículo 16.
Recuerden, hermanos, que estos fragmentos de la palabra de Dios que estamos leyendo, los estamos leyendo porque conforman una única unidad literaria, es decir, una narración completa con un principio, con un nudo y con un desenlace, o en las que por lo menos no hay un cambio de tema o de personajes. Por eso es que se identifica una unidad literaria y por eso en el caso de esta reflexión la hemos identificado como un gran discurso de reclamo de Dios al pueblo de Israel, que se extiende desde el último versículo del capítulo 11 hasta el versículo 16 del capítulo 13. 4 ideas, queridos hermanos, quiero invitarlos a que reflexionemos en este largo fragmento que hoy hemos proclamado. Si nos dimos cuenta en este fragmento, hay varios momentos, sobre todo al inicio, en los cuales el profeta Oseas recuerda pasajes, sucesos que acontecieron antes incluso de que el pueblo de Israel llegase a Egipto a través de la familia de Jacob. Y en esas diversas menciones, como que Dios, por medio del profeta Oseas, identifica que la maldad, la necedad, la malicia del pueblo no es cosa de ahora, sino que constantemente había venido fallando, cayendo, desviándose, cometiendo injusticia. Si Dios echara una mirada a la historia de la vida de cada uno de nosotros, ¿qué encontraría allí? ¿Encontraría que constantemente somos buenos hijos con alguna que otra caída? ¿O encontraría que desde hace un buen tiempo hemos tenido en nosotros cositas que no son muy buenas, que no hacen mucho bien? ¿Qué se leería en esa historia permanente de nuestras existencias? ¿Constante necedad? ¿Cuál sería el común denominador de esa historia de nuestras vidas? Segunda idea. Una vez más, el profeta Oseas repite un llamado clave de Dios. Vuélvete a la misericordia, vuélvete al juicio. Juicio y misericordia. Ley y amor sincero, amor profundo. El llamado divino a que el pueblo retome la ley mosaica como camino recto de su vida, y a que viviendo según ella aparte su corazón de toda maldad y por el contrario, viva en el amor hacia sus semejantes y hacia ese Dios que infinitamente le ama. Hagamos quizá un momento profundo de silencio en el que podamos nosotros descubrir si Dios nos está llamando a nosotros a vivir en misericordia y a vivir en justicia, a amar y a vivir de manera correcta. Tercera idea. En esta especie de recorrido histórico que viene haciendo el profeta Oseas en este largo sermón, menciona también Dios cómo precisamente cuando más perdido estaba el pueblo, más profetas les envió, más visiones concedió a los profetas, más profecías suscitó para el pueblo. Porque lo hemos dicho varias veces, el profeta es la expresión de un Dios que quiere corregir el camino del pueblo. Cuando el pueblo está bien, no hay que llamar a nadie para que invite a la corrección. Pero cuando el pueblo está mal, Dios empieza a suscitar quien jale las orejas, quien oriente por la verdadera manera de vivir, la fe cristiana, en el caso nuestro. Hermanos, les ruego me disculpen si esta es una apreciación muy particular y muy subjetiva mía. Pero cuando leemos la palabra de Dios como lo hemos venido haciendo desde hace ya 4 años y medio largos, y descubrimos que una y otra vez esos jalones de orejas, esos llamados de atención que Dios ha hecho a través de su palabra, perfectamente se acoplan a nosotros, quizá es porque en realidad nos hemos apartado del correcto camino. Si en nuestro tiempo y en nuestra manera de vivir la vida y de vivir la fe, descubrimos que hay muchas circunstancias que son similares a las de aquellos tiempos contra las cuales Dios habló, ¿por qué entonces no reconocer que nos estamos perdiendo, que nos estamos apartando y que necesitamos volver al camino correcto? Última idea. Finaliza este largo discurso de Dios por labios del profeta Oseas, sentenciando la destrucción definitiva del pueblo. Si en el fragmento inmediatamente anterior escuchábamos un Dios que decía que amaba mucho a su pueblo y que por ese amor no lo iba a hacer desaparecer, ¿por qué ahora habla de que exterminará definitivamente?
Concluíamos la reflexión anterior diciendo que efectivamente Dios destruirá a aquellos que, como una piedra, nunca quisieron reconocer ni volverse a Dios. Recordemos aquella frase tan célebre de Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia de los siglos IV y V. Aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por amor Dios nos creó y nos ama profundamente, tanto que cuando nos perdemos le duele en lo más profundo de su ser. Pero es tan grande el amor de Dios que no nos va a salvar a la fuerza ni contra nuestra voluntad. Dios respetará siempre nuestra decisión, aun cuando nuestra decisión implique que no nos salvaremos, porque hemos decidido no escuchar el llamado Salvador. El amor de Dios por nosotros es eterno, pero ese amor eterno respetará nuestra decisión incluso si decidimos apartarnos eternamente de Dios y por tanto desaparecer y morir. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.